este encuentro, por favor, a lo siguiente. Para una transmisión sin interrupciones, sus cámaras y micrófonos han sido desactivados. Para realizar preguntas a nuestro experto, por favor, utilicen la opción preguntas y respuestas o soliciten permiso para que se habilite su micrófono y puedan tener una participación activa. Si desean hacer comentarios, pueden utilizar el chat. Este webinar está siendo grabado y una vez finalizado lo podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, FEDESEG Ecuador, el cual además les invitamos a suscribirse para que estén enterados de nuestros contenidos. Al final de la exposición tendremos 10 minutos para responder sus inquietudes. En esta oportunidad tenemos el agrado y el gusto de recibir al economista Patricio Salas Guzmán, quien es nuestro secretario ejecutivo en FEDESEG. Para quienes no lo conozcan, Patricio es un experto asegurador de esta industria, quien tiene una amplia trayectoria con más de 40 años que avalan su vasta experiencia y éxito en este campo. Patricio es economista de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, fue gerente de la Compañía de Seguros Ecuatoriana Suiza y presidente ejecutivo de Seguros Integral. También cumplió funciones como gerente general de la Corporación de Aseguradoras Operadoras en el Seguro SOAT, Corpo SOAT. Ha sido catedrático en las Universidades Católicas Santiago de Guayaquil y San Francisco de Quito. Es catedrático en FITSE y del IPBF en las áreas de seguros y ciencias financieras y económicas. Gracias a su expertise y conocimiento en la actualidad, Patricio se desempeña en varios cargos de distinguidas organizaciones. Es gerente general de Compañías de Seguros del Ecuador, ACOSE, es el secretario ejecutivo del FEDESEG, vicepresidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, vicepresidente del directorio del Instituto de Prácticas Bancarias y Financieras IPBF y es consultor de empresas y seguros de otros sectores. Muchas gracias a todos por su presencia y por favor le doy la bienvenida y le cedo la palabra a Patricio. Muchísimas gracias, Patricio, por acompañarnos en este espacio y te doy el espacio y te cedo la palabra. Bueno, muy buenas tardes con todos. Carla, ¿me confirma si está bien el audio? Yo te escucho muy bien, así que... Ok, muchísimas gracias. Nuevamente, muy buenas tardes con todos. Gracias por permitirme compartir con ustedes este momento importante, ¿no? Es un momento de reflexión para lo que significó el año 2021 a la industria aseguradora ecuatoriana, ¿no? Voy a compartir la pantalla para que puedan ver la presentación. Un momentito. Listo. Y ahí estamos entonces empezando la presentación. ¿Ok? Nos hemos propuesto una agenda en 4 grupos, ¿verdad? Un poquito de antecedentes porque obviamente es importante ubicarse en el entorno para poder analizar mejor las cosas, ¿no? Una parte hablaremos sobre los ingresos del sector asegurador, un poco descubrir algunas cosas interesantes para entender esa dinámica. Hablaremos sobre los resultados que logró el sector asegurador en términos de utilidades, etcétera. Y por último también algo sobre la finanza del sector asegurador, ¿no? En grandes rasgos, pues algunas reflexiones sobre lo que ha pasado a nivel de la estructura financiera del sector asegurador, ¿verdad? Con eso entonces empezamos por lo primero, ¿no? Que es antecedentes para entender mejor esta evolución del mercado asegurador ecuatoriano en este año 2021. Como decía la invitación, un año complejo, ¿no es cierto? Y que hace necesario conocer mejor ese entorno en el cual le tocó desenvolverse para poder tener una visión más aguda en el momento de hacer los análisis correspondientes, ¿no es cierto? Y para entonces ubicarnos en esos antecedentes, yo creo que lo primero que me ha permitido llamar la atención es el entorno político que vivimos en el año 2021, ¿no?
primero, un año electoral, con todo lo que nosotros sabemos que en nuestro país eso significa, y circunscrito dentro de una etapa de pandemia, ¿no? Es decir, ya el país tenía 9 meses de pandemia, había sucedido todas las grandes tragedias del año 2020, seguíamos con esa incertidumbre, el proceso de vacunación era muy lento, muy desordenado, etc. Y entonces, en ese entorno de un capítulo electoral del país, ¿no es cierto? Y dentro de esa pandemia, entonces hay un proceso que incide mucho en lo que fue el resto del año. Ese proceso electoral, esa contienda electoral, pues fue, como ustedes recordarán, muy competida, ¿no? Un proceso muy mediático por todos los medios, muy complejo como son ahora las relaciones políticas y las luchas de poderes, etcétera, ¿no? Y al final de la misma, luego de una segunda vuelta encarnizada, diría yo, gana un candidato de tendencia de derecha, ¿verdad? Rompiendo un derrotero que se venía dando en los últimos 14 años, donde estaba mucho más presente pues, las estructuras políticas tendientes hacia la izquierda como parte del gobierno. Gana un candidato de derecha. Y lo primero que se logra, el primer iniciativa, la primera iniciativa que se plantea el gobierno es el que tiene que ver con el proceso de vacunación, ¿no? Entendiendo, según palabras del propio presidente, que la vacunación, hacerla con éxito, era la primera acción necesaria para lograr la reactivación del país, en todos los sentidos, ¿verdad? Y entonces, ese gran plan de vacunación, de 9 millones de ecuatorianos en 100 días, pues se consigue con el apoyo del sector privado, creo que el apoyo de toda la ciudadanía, y fue definitivamente todo un éxito que hasta la fecha es reconocido internacionalmente, ¿no? Eso también fue un hito muy importante, ¿no? Es decir, lograr que el país se proteja como un elemento de brindar estabilidad, primero eliminar todos esos fantasmas de la mortalidad tan drástica, ¿no? Tan catastrófica que se dio en meses anteriores, pero segundo también para brindar estabilidad, para brindar un poco del terreno propicio hacia una reactivación en todos los sentidos. Y dentro de esa reactivación, ¿no? El gobierno comenzó a plantearnos su idea del Ecuador hacia el futuro, al menos en estos 4 años de gobierno y el futuro próximo posterior. Y de manera definitiva se plantea un cambio en el modelo económico, ¿no? Un cambio muy claro respecto de cómo se iba a manejar y cuáles eran las variables y los factores de éxito para conseguir una economía fuerte hacia el futuro. Y ese cambio de modelo parte con un compromiso de parte del gobierno central de estabilidad fiscal. Es el primer gran objetivo que se plantea el gobierno, y detrás de esa estabilidad hay detrás de ese pilar de la estabilidad hay todas otras políticas que se entrelazan hacia la planificación que tiene hacia el futuro. Esa estabilidad fiscal que genera confianza, porque a decir del gobierno es una manifestación de un manejo responsable de la economía, entonces genera un entorno para un sector privado con mayor
preponderancia dentro de la economía y yo diría en el corto plazo y mediano plazo, la estrategia del gobierno es conseguir que sea el sector privado el motor de la economía, a diferencia de lo que ocurrió en los últimos 14 años y principalmente desde el 2007 al 2017, donde ocurrió totalmente lo contrario, ¿no? Un sector público que era el que dinamizaba la economía, ¿verdad? Entonces, ahí hay otro cambio en ese modelo, un cambio hacia la apertura del país, tanto al comercio como a la inversión, que también es un paradigma nuevo, ¿no es cierto?, en lo que ha sido nuestra realidad en los últimos años, ¿no? Siempre fomentado, por supuesto, en un tema de confianza. Y eso, ese cambio de modelo es el que nos rige y es el que nos está llevando en esta aproximadamente 10 meses, ¿no es cierto?, que el gobierno ya está en funciones y nos hace visualizar por dónde vamos. No con menos problemas, ¿no? Porque de todas maneras cerrar la brecha fiscal, el déficit fiscal que se viene arrastrando desde hace ya algunos años, no es una tarea muy fácil y el gobierno con todos sus esfuerzos y siendo uno de sus principales objetivos, pues está enfocado mucho en eso, con disciplina y con una visión muy clara. Dentro de eso ha servido el acuerdo, el consenso con el Fondo Monetario Internacional, que produjo también en función de esos acuerdos una reforma fiscal que la estamos viviendo desde el mes pasado, básicamente, ¿no? Y más allá de todos estos temas económicos, siempre está, y estuvo, y va a estar, un asunto que es muy nuestro, muy de nuestras sociedades, y es la famosa pugna de poderes. Ese es un entorno que lo estamos viviendo y lo seguiremos viviendo como lo hemos vivido durante muchas décadas, ¿no es cierto? Entonces, ese es un primer tema a reflexionar, a tenerlo muy presente cuando analicemos lo que pasa en la industria. Un segundo antecedente importantísimo es que el año anterior se desarrolló también en medio de la pandemia, porque como se había dicho, la pandemia no comenzó en el 2020 e iba a terminar de manera inmediata, ¿no? Como alguien pensaba cuando nos encerraron en el 2020, es decir, bueno, nos vemos de aquí a 15 días o en un mes, ¿no? Sino que el tema fue mucho más complejo, ¿no? Y de hecho seguimos todavía en pandemia, ¿no? Una pandemia que según cifras oficiales ha tenido un gran impacto, ¿no? En el Ecuador, hasta fines de enero aproximadamente, se registraron entre casos confirmados y por confirmar casi 960,000 contagios. Casi 960,000 contagios. El Estado ecuatoriano reconoce 35,000 personas fallecidas por COVID. 35,000. Y hasta finales de enero, principios de febrero, se daba cuenta de 85,000 casos aproximadamente de exceso de fallecidos desde que inició la pandemia. Es decir, aquellos fallecidos que se incrementaron a las cifras tradicionales, históricas, estadísticas que maneja el país. 85,000, ¿verdad? Con lo cual se puede apreciar muy claramente que pese a que los fallecidos por COVID oficialmente son 35,000, significa que aproximadamente 40,000 fallecidos adicionales tuvieron algo que ver con el COVID o simplemente fallecieron porque no tuvieron acceso a los servicios de salud o a salud en general, ¿verdad? Dentro de toda la complejidad que significó el COVID. Entonces, la pandemia siguió siendo un elemento muy importante
en lo que ocurrió en el 2021, no solamente en el país, en el mundo, porque además vivimos otras consecuencias, temas de logística, inflación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el caso ecuatoriano, como lo había mencionado en el entorno político, un tema muy clave fue el éxito del proceso de vacunación. Y eso se ve en estos gráficos que, pese a que, como podemos ver lo podemos ver en este primer gráfico de la izquierda, ¿no? Pese a que hacia el año 2022 la última ola de contagio fue mucho mayor en número respecto de lo que fueron los años anteriores, el proceso de vacunación permitió que simplemente que los fallecidos que se produzcan por COVID se contengan a niveles mucho menores a lo que fue el inicio de la pandemia o las olas posteriores como esta que se presenta aquí en mayo del 2021. Ni hablar de la que ocurrió, que todos conocemos, en abril, mayo, junio del año 2020. ¿Verdad? Entonces, fue un hecho importantísimo el entender que la economía local y mundial siguió en pandemia, con todo lo que eso significa, pero dentro de un proceso de vacunación que al menos pudo controlar de manera muy positiva los efectos en mortalidad de dicha catástrofe, ¿verdad? Un tercer evento particular, pero no por eso menor, tiene que ver con la salida del mercado hacia fines del año de Seguros Sucre. La empresa estatal Seguros Sucre, conjuntamente con su par, Seguros Rocafuerte, venían liderando el mercado ecuatoriano desde el año 2013. Por lo tanto, eran un competidor, y Sucre posteriormente fue un competidor de peso, de mucha incidencia en el sector asegurador local. Lo hizo solo a partir del año 2016, luego de la fusión que se dio con Seguros Rocafuerte, y su importancia era tal que llegó a un nivel de primas de 324 millones en el 2019, o sea, es el año donde mayor generación de primas se dio por parte de esta compañía. Y su mayor share, para que vean la importancia que tenía esta empresa, es que el share de mercado que logró conseguir, el más alto fue el del 19.1% en el año 2016. Casi la quinta parte de la producción del mercado en ese año correspondía a primas que manejaba la empresa estatal. Pero el evento importante es que con decreto ejecutivo 82 del 15 de junio del año pasado, el presidente Lasso resolvió dar instrucciones a los accionistas CFN para que se proceda a la liquidación voluntaria de dicha compañía y se dé instrucciones para que no se permita la suscripción de seguros nuevos ni tampoco la renovación de aquellos que se mantenían en la empresa. Con lo cual, desde el segundo semestre del año pasado hubo todo un proceso, ¿no es cierto?, de pérdida de ingresos por parte de esta compañía hasta su proceso ya de liquidación, del inicio de la liquidación forzosa que se terminó dando hacia finales del año pasado, en noviembre del año pasado, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Esto significa que ese espacio que deja Seguros Sucre, que el último año donde se tenía información anual completa, que es el 2020, era aproximadamente el 17%, y hasta noviembre del 2021 todavía tenía un 7% del mercado. Todas esas primas pues generó una dinámica y sigue generando una dinámica
con nuevos actores que están enfocados estratégicamente en captar esos negocios que la empresa deja de suscribir y por lo tanto modifica de manera sustancial la estructura del sector asegurador privado. Y por último, yo creo que un hecho también importante tiene que ver con los liderazgos dentro del mercado, los nuevos liderazgos, y yo llamo la atención a la fusión que se dio de las empresas del Grupo Futuro, Equivida y Seguros Equinoxial, cuya decisión transformó la estructura del sector asegurador hacia el cierre del año 2021, ¿no? Y esas decisiones visualizan nuevas estrategias dentro del mercado para enfrentar el futuro del negocio asegurador ecuatoriano y especialmente todo esto que nosotros ya estamos comenzando a conocer como la pospandemia, ¿no? Vale mencionar que en el año 2021, como yo creo un caso inédito, hubo 3 líderes en ventas en el mercado, en un periodo de un año. Seguro Sucre hasta el mes de junio del 2000, o digamos, hasta julio del año 2021. Posteriormente, ese liderazgo lo asumió CHOP, como la empresa privada con mayor suscripción de primas, y al cierre del año, por la fusión de las empresas del Grupo Futuro, es Seguros Equinoxial la que asume ese liderazgo con un share del 14.4%. Vamos un poco posteriormente a revisar más de eso, ¿no? Entonces tenemos 4 puntos que yo los he traído a colación para entender un poco mejor el tema del entorno, importante para comprender mejor todas estas cifras y estos comentarios que vamos a hacer. Entonces, continuando con la agenda, tenemos entonces un primer punto que es hablar de los ingresos de la industria. Y aquí, en este gráfico, podemos ver una evolución casi desde en dólares nominales desde el proceso de dolarización de nuestra economía. Y como siempre decimos, ¿no? Se nota un crecimiento muy constante hasta el año 2014, en el cual sentimos y sufrimos nuestra primera recesión que duró hasta el año 2017. Y con un repunte hacia el año 2018, el año 2019, que fue el año máximo de ventas del sector asegurador, y nuevamente, por efectos de la pandemia, nos vemos abocados a 2 años continuos de recesión en la industria, ¿no? Le cuesta al sector asegurador definitivamente superar ese límite de los 1.800 millones de dólares, ¿okay? Y en todo caso es un gran reto también, ¿no? Son 2 últimos años recesivos que dicen mucho sobre el impacto que ha tenido la pandemia en la industria, pero también sobre su capacidad de resiliencia, como lo vamos a ver un poco más adelante, especialmente ya en el año 2021. Como antecedente también para este análisis particular, el PIB del 2020, el Producto Interno Bruto del país, decreció en el 7.8%, y en el 2021 se estima que el PIB, en cambio, es positivo en aproximadamente el 3.5%. Esas son las estimaciones que hace el Banco Central de Ecuador. Y todo esto dentro de una inflación que también la ha estimado el Banco Central del Ecuador para el año 2021 en el 1.94%. Por lo tanto, así a grosso modo, por ejemplo, en el año 2021, el crecimiento de la economía en términos nominales está aproximadamente en un 5%, ¿verdad? Todo lo que no crezca en valor nominal a ese ritmo significa
que ha sido un sector perdedor, llamemos así, ¿verdad? Para la economía. El sector asegurador nuestro en los últimos 10 años, previos a la pandemia, tuvo un crecimiento promedio del 6.9%, un excelente crecimiento promedio por encima del crecimiento de la economía inclusive, en los 10 años previos a la pandemia. En los 2 años de pandemia, es decir, 2020 y 2021, decreció en promedio en el 5.5%, según las cifras oficiales, que también hay que analizarlas un poquito más en detalle. Y entonces, como decía, nos cuesta romper esa barrera de 1.800 millones, pero yo creo que nos comienza a llamar un poco la atención la capacidad de resiliencia de la industria que debe ir desarrollando para este tipo de situaciones, ¿verdad? Porque otros sectores con el cual también nos vinculamos, como el sector automotriz, como el sector exportador, etcétera, ¿no? Han tenido, en cambio, crecimientos importantes, el sector financiero, ¿verdad? De los cuales hay una correlación muy directa entre nuestro dinamismo con el de ellos, ¿okay? Pero nosotros no hemos tenido la misma suerte, especialmente en este año 2021. Y como resumen de este año 2021 con respecto al 2020, encontramos que los seguros de vida no pararon en esta tendencia histórica, ¿no? Yo creo que a todos lo tenemos claro, esta tendencia histórica de crecimiento permanente, y por lo tanto, en esa misma línea crecieron en aproximadamente un 8.2% en el año 2021, pese a la pandemia. Un gran esfuerzo de las empresas que se dedican a esta línea de negocios y que tiene mucho potencial, según los expertos internacionales, hacia el futuro post pandemia, ¿no? No pasó igual con los seguros generales. Los seguros generales, en cambio, permanentemente estuvieron, salvo ahí por ahí un par de meses que sorprendieron, pero en general estuvieron con una tasa acumulada negativa, y eso se manifestó también a cierre de año, ¿no? Menos 5%, y como corolario general, pues el consolidado, según las cifras oficiales, cayó en el 5.3%. Esas son las cifras oficiales. Ahora, aquí hay algo que entonces hay que analizar un poquito más en detalle, ¿no? Porque las cifras oficiales dejan de lado una situación particular, y es que más allá de que Seguro Sucre haya sido declarada en liquidación forzosa en el mes de noviembre del 2021, y que por ende su información que aparecía en los datos que publica la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ya no estaban en esos reportes de diciembre, no es menos cierto que al mes de noviembre del año 2015, esta compañía tenía un nivel de primas acumuladas durante todo el año 2021 de 105 millones de dólares. Por eso, a noviembre de ese año tenía aproximadamente el 7% de share, o sea, todavía estaba dentro de las top 5 compañías, sin haber emitido primas desde el mes de julio, ¿no? Y entonces aquí la pregunta del millón es, bueno, ¿y qué pasó con esas primas? ¿Cómo debemos tomar o cómo debemos analizar la liquidación, el cierre y la desaparición de la estadística de Seguro Sucre respecto de entender el tamaño del mercado? ¿Verdad? O sea, ¿cuál es el tamaño del mercado entonces? Porque de borrón nos sacaron a un jugador sin dejar rastro,
y eso incide obviamente en el cierre del año, ¿no? De 1.695 del año 2020 de repente cae a 1.606, cuando las tendencias eran distintas hasta el mes de noviembre, ¿verdad? Y entonces nosotros nos hemos permitido hacer una pequeña reflexión, un poco, no somos un estadísticos o actuarios, pero sirve para un poco la reflexión. Y lo primero que decimos es que, lo que mencionamos, que Sucre a noviembre tenía 105 millones de dólares en venta. Y ese volumen de primas, en buena parte, en algún momento se tendrá que ya no renovar con Seguro Sucre o contratar con Seguro Sucre, porque ya no existe, pero tendrá que pasar hacia el sector privado y sigue siendo parte de la industria, ¿verdad? Entonces, hemos hecho nosotros un par de escenarios y los presentamos en esta siguiente gráfica, ¿no? Esos 105 millones de Seguro Sucre, si no se hubiera determinado la liquidación forzosa, estamos hablando del escenario 1, ese escenario 1 lo que dice es, si no se hubiera terminado la liquidación forzosa, esas pólizas se contrataron, están y siguen estando bajo responsabilidad del liquidador, ¿verdad? Porque así lo establece la ley hasta que termine el contrato, los contratos, ¿ok? Entonces, esas primas que se tenían hasta noviembre siguen siendo parte del mercado. Y si eso fuera así, si se mantiene ese criterio, significa que el mercado creció en 1.700, o creció a 1.706 millones de dólares en el año 2021, lo cual daría un crecimiento nominal del 0.6%, o sea, mínimo, pero algo positivo, lo cual me hace mucho eco en cuanto a algunas proyecciones que nosotros pudimos ver de algunos de esos expertos que hablaban de una posibilidad que el mercado inclusive pueda llegar a crecer en aproximadamente un 1% respecto del año 2020. Más o menos de eso se hablaba como un escenario optimista, ¿verdad? Entonces cae dentro de esa línea. Pero hay otro fenómeno que nos permite analizar un escenario 2. Y ese escenario se basa en el siguiente análisis. Efectivamente, o sea, a noviembre Sucre tenía 105 millones de dólares de primas emitidas, ¿ok? Emitidas durante el primer semestre del año anterior. El promedio de facturación del mercado asegurador ecuatoriano en los últimos 3 años, es decir, incluyendo el 2018, 19 y 20, es decir, un año de pandemia y 2 años no de pandemia, el promedio de crecimiento del mercado es de aproximadamente 160 y piquito, 163 millones de dólares. Pero en diciembre del año 2021, el mercado creció de manera impresionante en el 19%, es decir, las primas del mes de diciembre fueron de 191 millones de dólares, 30 y pico de millones más en exceso de lo que ha sido el promedio en los últimos años, ¿no? Un tema ahí, ¿verdad?, a analizar. Y entonces, para no entrar con mucha complejidad, simplemente asumimos una premisa, y es que alguna parte de esas primas, algunas, como ustedes conocen, son de seguros de corto plazo, transportes o ampliaciones. Ustedes sabían que Sucre pues tenía muchas ampliaciones de vigencia, etcétera. Probablemente se concretaron de alguna forma en diciembre,
y por lo tanto esos 100 millones cerrados, ¿verdad?, de Sucre, lo que queda como remanente en su poder real, nosotros estimamos que podría ser de 60 millones de dólares. Con lo cual, en ese escenario segundo, el mercado entonces estaría llegando a 1.666 millones de dólares o una caída del 1.8% respecto de lo que fue el año 2021, que también estaba dentro de ciertas estimaciones de expertos cuando se hacían las predicciones para el año 2021, ¿verdad? Eso habrá que ver en el tiempo, ¿no? A ver cuál será realmente el escenario, pero llamo a esta reflexión porque pienso que definitivamente el tamaño del mercado no es 1.600 millones de dólares. No es 1.600 millones. El tamaño del mercado es algo más que se quedó en Sucre y que no fue tomado por las compañías hasta diciembre del año pasado. Y esos escenarios plantean esta posible realidad, ¿no es cierto? El tiempo lo dirá en todo caso, ¿verdad? De todas maneras, lo que sí está claro, ¿ok?, es que se que el seguro, los otros tipos de seguros que no son personas, entendiendo por personas lo que son vida individual, vida colectiva, accidentes personales y los seguros de asistencia médica. Tienen un dinamismo mucho mayor que se ratifica también en este año 2021 de pandemia, ¿verdad? Y ya cuando analizamos un poco la composición del mix de seguros, nos concentramos en la revisión de los 5 principales ramos. Mire, los 5 principales ramos, los 5 ramos que tienen mayor demanda en nuestro mercado, que son los que están aquí: vida colectiva, vehículos, incendios, asistencia médica y ramos técnicos, representan el 70.5% de toda la producción de primas de la industria. El 70.5%. Y se mantiene en el tiempo. El año anterior, el año 2020, digamos, fue el 70.3%. Por lo tanto, se mantiene ese mix, ¿no? Y estos 5 ramos tienen una particularidad que, como mínimo, tienen un share del 5% de las ventas totales, ¿verdad? Y en estos 5 ramos vemos una dinámica, y esa dinámica es que los seguros de vida colectiva siguen creciendo de manera importante. El seguro de vehículos, en términos nominales, decrece. En términos nominales decrece. Pero, en virtud de la caída de otros ramos, gana en participación. Eso dentro de los 2 principales, ¿no? Y así, el seguro de incendio, como mencionaba, en cambio, pierde share porque tiene una caída brutal en el año 2021 del 23% menos respecto del año 2020. Y lo mismo pasa con los seguros de ramos técnicos, que pierden share en virtud de una caída estrepitosa en el año 2021 del 27.7%. No así, en cambio, el seguro de asistencia médica, que gana un poco más de share de mercado por un incremento de aproximadamente el 5% en las ventas del año, ¿no? Este comportamiento, en todo caso, este comportamiento significa que de estos 5 ramos,
crecieron 2, vía colectiva que creció en el 9% y asistencia médica en el 5%, y cayeron 3, vehículos con casi el 3%, incendio con el 23%, ramos técnicos con casi el 27% menos. Estos dos últimos, por ejemplo, queda ahí, ¿no es cierto? La caída estrepitosa tiene que ver, a mi criterio, por dos temas. Primero, por una cartera que quedó en Seguro Sucre, era parte de los 100 millones, pero que desapareció del mapa al cierre del año, y eso obviamente tendrá que reajustarse en los años siguientes. Y la segunda, que también es válida, habría que ver, he hablado con algunos aseguradores y esa tendencia se percibe, ¿no? Es que también han caído los precios en esos seguros y por lo tanto también incide de alguna manera en ese factor de crecimiento, decrecimiento que tienen esos dos ramos. Los 5 ramos siguientes, es decir, 5 ramos luego de estos que hemos conversado aquí, representan el 19% del mercado. Miren cómo son las concentraciones, ¿no? Mientras los 5 más grandes tienen el 70%, los 5 siguientes apenas tienen el 19,1% del mercado. Y esos 10 ya significan casi el 90% de la industria, lo que ofrece la industria. Y luego tenemos 11 ramos restantes que suman aproximadamente el 10,4% del mercado. Esa es nuestra estructura, ¿verdad? Llamo a la reflexión en lo que pasa en el caso de vehículos, que ya lo había mencionado aquí, sigue siendo el segundo ramo de mayor demanda, de mayor consumo. Tiene un share de aproximadamente la quinta parte de lo que ofrece el mercado, ¿no es cierto? Pero con una caída en ventas del 2,8%. Y llama la atención, ¿por qué? Llama la atención porque siempre ha existido de alguna manera una correlación, al menos fuertemente, cuando se trata de crecimiento de unidades vendidas nuevas con respecto al crecimiento de primas. Usualmente siempre hay una correlación cuando se da eso. De hecho, hay algunos años donde con caída de ventas de unidades igual la prima ha subido o se ha mantenido, con lo cual tiene que ver con suscripción, etcétera, ¿no? No muchos años, por cierto, pero sí se ha dado esos casos, ¿ok? Especialmente como lo pueden ver aquí en el año 2015, ¿no? Donde cae la cantidad de unidades vendidas, pero las primas crecen un poquito respecto del 2014, ¿ok? Pero esa correlación se pierde totalmente en el año 2021, porque la industria automotriz crece de aproximadamente 90 y algo mil vehículos a casi 120,000 vehículos en el año 2021, pero las primas decaen, como les decía, en un 2,8%. ¿Ok? Y eso llama la atención, porque es un ramo importante, porque es un ramo que siempre tuvo una dinámica distinta, ¿ok? Y creo que nos llama a reflexionar sobre cuáles podrían ser las causas, ¿no? En términos generales, yo encuentro dos. La primera es que el número de vehículos, unidades vendidas es mayor, pero las sumas aseguradas no necesariamente son mayores. ¿Por qué? Porque recordemos que según cifras últimas de cierre de año de la Asociación Ecuatoriana Automotriz, se calcula que un poco más del 40% de las unidades vendidas en el año 2021 son de origen chino. Y como ustedes conocen, esas empresas o esas marcas tienen como estrategia una competencia en precios, ¿verdad? Y eso incide en la suma asegurada y por lo tanto en los niveles de prima que pueda estar generando el mercado. Esa es una
digamos, posible causa de lo que ocurre en vehículos, que habrá que analizarlo con mayor profundidad. Pero el otro tiene que ver también, y esto ahí me refiero simplemente a un análisis muy cuantitativo, muy cualitativo, perdón, que hemos hecho conversando con expertos en el tema, y es que existe un mayor nivel de competencia en la industria para captación de negocios, incluyendo seguros de vehículos, ¿no? Y por lo tanto, eso me imagino que también tiene una incidencia en esta situación que se ha dado, ¿verdad? Queda para reflexión de ustedes que están más inmersos en el tema, ¿no? Y llegamos entonces a entender a nivel de compañías qué ha pasado, ¿no? Y aquí encontramos, ¿no es cierto?, que, como les decía, 3 empresas tuvieron en el año 2021 el liderazgo en ventas, ¿no?, en sus distintas etapas, ¿no? Sucre, hasta iniciado el segundo semestre, luego Chop por algunos meses, y finalmente Seguros Equinoccial por su fusión con Equivida, y entonces tenemos que la empresa con mayor participación es Equinoccial, luego Chop muy cerca, Seguros Pichincha, que también hizo un gran esfuerzo de participación en ventas en el año, y así algunas otras compañías. El mercado actual está compuesto por 28 compañías de seguros, con una reducción en números de 2 empresas y una compañía de reaseguros, que ustedes conocen, Reaseguradora del Ecuador. De las 28 compañías de seguros, solo 5 empresas tuvieron en ventas un crecimiento negativo. Eso es muy interesante. Solo 5 empresas tuvieron un crecimiento negativo. El resto, es decir, 23 empresas, tuvieron algún crecimiento positivo, y algunas de manera muy importante, ¿no? En términos relativos, por ejemplo, en términos de relaciones, hay 3 empresas que llaman mucho la atención en cuanto a su crecimiento, ¿no? El caso de Interoceánica con 66%, Latina con el 63%, e Hispana de Seguros con el 61%, ¿no? Son variaciones relativas muy importantes, ¿ok? Y obviamente el tema de la contratación pública, la mayor apertura para las licitaciones, el cierre de Sucre, etcétera, inciden obviamente en estos procesos y muestra las nuevas estrategias que se vienen dando en el mercado y que creo que de alguna manera se han masificado, y por eso tenemos aproximadamente 23 compañías que algo han tenido de crecimiento positivo, ¿no? En términos nominales, en cambio, las más activas, es decir, en valores, en Kushki, como se dice, ¿no?, las más activas son Hispana, cuyo crecimiento está alrededor de los $35 millones, Latina, $31 millones, y Seguros El Pichincha, que si bien no participa en seguros públicos, o al menos no conocemos muy fuertemente, pero tiene un crecimiento del $18 millones en términos nominales. Es muy interesante esa realidad, ¿verdad? Y culmino esta parte de las primas, un poco haciendo este análisis que lo planteamos año a año, lo actualizamos respecto de este indicador, el IHH, de Herfindahl y Hirschman, un índice que lo que hace es medir los niveles de concentración o de competitividad dentro de un sistema económico, en este caso en el sector asegurador, y que nos demuestra que en los últimos años, especialmente el año 20 y 2021, existe un mayor nivel de competitividad en el mercado, ¿verdad? Y eso se ratifica con las aperturas que desde el año, efectivamente, 2019, 2020,
¿no es cierto?, se dieron especialmente a licitaciones públicas de seguros, y con la liquidación de Sucre, esto obviamente confirma, y por eso la tendencia hacia la baja, ¿no? Significa que nos estamos volviendo un mercado que tiene mayor competencia, lo cual es bueno, porque siempre la competencia es sana, pero también llama a la reflexión de que la competencia puede también incidir en los niveles de rentabilidad, en los niveles técnicos de gestión, que como veremos posteriormente, pues alguna correlación ya se nota en el mercado en estos años, ¿verdad? Eso es un tema a llevarlo muy cerca, ¿no? Y otro análisis que lo utiliza mucho la Fundación MAFRE, ¿verdad? Y que nosotros también lo actualizamos, tiene que ver con tres ratios que nos permiten ver cómo es la dinámica del sector, tanto por penetración, densidad y profundización. En el caso de la penetración del seguro, es básicamente la relación entre primas netas con respecto al Producto Interno Bruto, y eso significa que obviamente hemos caído, ¿no? O sea, con las cifras oficiales hemos caído a niveles que ya está en el 1.5, es una relación que no se tenía hace algunos años, siempre estábamos entre el 1.6 y 1.7, pero ya ahora estamos en el 1.5, ¿ok? Y si es que se da esa dinámica del escenario 2 que habíamos planteado aquí respecto de el tamaño del mercado, considerando ese remanente de primas de seguro Sucre, estaríamos más o menos en el 1.6, ¿no? Que está dentro de los normales de niveles inferiores de penetración de las compañías del sector asegurador con respecto al PIB de los últimos años, ¿no? Pero de todas maneras se nota una desmejora en ese indicador. El promedio de Latinoamérica es el 3.1%. Nosotros estamos en aproximadamente la mitad, ¿verdad? En cuanto a la densidad del seguro, que guarda relación con el consumo per cápita de seguros, encontramos también un desmejoramiento, porque según la estadística, el consumo per cápita en el Ecuador en el 2021 bajó a 90, y si se considerara este escenario de primas que lo habíamos mencionado de Sucre, ¿no?, llegaría a $94, menor, es el consumo menor en toda la serie de estudios del año 2015, ¿ok? Y ni hablar si lo comparamos con el promedio latinoamericano de $216, ¿no? O sea, ahí hay todo un reto para la industria de poder generar un mayor apetito, una mayor necesidad de consumo por parte de los usuarios, porque está bastante bajo, ¿no? Y en el caso de la profundización, que es una medida de fortalecimiento de la industria en función de la mayor penetración que tengan los seguros de vida, ¿no es cierto? Esto básicamente mide el share de las pólizas estrictas de vida, individual o colectiva, con respecto a las primas totales del mercado, ¿no es cierto? Ahí sí vemos un cambio positivo, es decir, cada vez la tendencia de mayor participación de los seguros de vida se ratifican, incluyendo en el año 2021, ¿no? Lo cual también marca una idea de hacia dónde están las tendencias del mercado, ¿no es cierto? O podían estar ciertas tendencias del mercado, ¿verdad? Igual estamos todavía menor a lo que son el promedio latinoamericano, que está cercano al 43%, y nosotros tenemos apenas un 28%, ¿no? 29%, ¿ok? 28%. De todas maneras, es una oportunidad para la industria, como se puede apreciar. Hasta ahí el tema de primas e ingresos, ¿verdad? Y vamos a entrar rápidamente a ver el asunto de resultados. Voy a ir un poquito más rápido en el tema, ¿no? Primero,
Lo primero que nos dice el resultado es cuál es la siniestralidad, ¿cierto? Eso es un indicador básico para conocer cómo ha estado la gestión técnica del seguro en este año. Y aquí tenemos un problema, la verdad, ¿no? Y el problema es que haber sacado a Seguro Sucre, haber borrado la información de Seguro Sucre a diciembre, ¿ok? Nos va a generar este tipo de gráficas, ¿no? Es decir, una realidad mucho más concreta hasta noviembre, y en diciembre, obviamente, la siniestralidad en todos los aspectos mejora, primero por el peso que tenía Seguro Sucre en la industria, ¿verdad? Pero segundo también por la importancia de la siniestralidad de Seguro Sucre en la industria. Analicemos estos gráficos rapidito, ¿no? En el año 2021, la siniestralidad consolidada, a diciembre de 2021, en el último punto de la curva del gráfico de arriba, ¿no es cierto? La siniestralidad llegó al 53.1%. Esa era la siniestralidad consolidada. Un año antes, es decir, a diciembre del 2020, la siniestralidad consolidada estuvo en el 50.9%. Y en diciembre del 2019, más o menos un mes antes de acá, la siniestralidad estuvo en el 44%. Lo único cierto es que, y esto es importante entenderlo, ¿no? La siniestralidad pasó de un promedio del 40 y algo por ciento a un pico que llegó inclusive por encima del, en el septiembre de 2021, por encima del 68%, del 60%, ¿ok? Y para que tengamos una idea de qué significa un punto de siniestralidad adicional en nuestra industria, con cifras más o menos de este año, un punto de siniestralidad en nuestra industria significa 10 millones de dólares de egresos técnicos adicionales o de pérdidas adicionales, inclusive, ¿no es cierto? Un punto significa aproximadamente 10 millones de dólares de egresos netos, egresos porque estamos hablando de siniestros directo a la vena para el sector, ya netos de reaseguro, de recuperaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Un punto son 10 millones, ¿no es cierto? Y entonces, en cuanto a la siniestralidad, sí, el gráfico es medio mentiroso por este impacto que tiene Seguro Sucre, la salida de Seguro Sucre, más aún porque Seguro Sucre a noviembre del año 2021 tenía una siniestralidad, no es mentira, es cierto, ¿no?, del 255%. Entonces ustedes se imaginan, por el tamaño, la Sucre igual tenía el 7% de share del mercado, pero por su cola de siniestros que se venían arrastrando, etcétera, etcétera, tenía un impacto pero muy fuerte en cualquier análisis de gestión consolidado, ¿no? Pero para tener una idea, ¿no es cierto? Como les decía, en diciembre del año 2021 la siniestralidad consolidada fue del 53%, y a noviembre del año 2021 era el 60%, era 7 puntos más, o como bien les dije, en buen romance, 70 millones de dólares más de pérdidas o egresos técnicos, ¿ok? Y entonces, el tiempo habrá que ver cómo se desarrolla esta, pero pensaría yo, ¿no es cierto?, que la siniestralidad, lo que nos refleja en este momento la siniestralidad de cierre de año, es una siniestralidad promedio del mercado que tendremos que estandarizarla para quitar ese fenómeno de Seguro Sucre. Lo cierto es que, comparado con años anteriores y especialmente con épocas prepandemia, todavía el mercado continúa con niveles de siniestralidad por encima de su promedio. Y la siniestralidad sigue siendo el principal motivo
de impacto cuando hablamos de resultados, ¿no? En términos de ramos, llama la atención las principales subidas e incrementos de siniestralidad. Y dentro de eso podemos ver el caso de vehículos, ¿no? Primero por su importancia, ¿no? Insisto, vehículos es el segundo ramo de importancia en el pastel del sector asegurador. Y cuando hablamos de que suben 11 puntos porcentuales o 25% de incremento relativo, bueno, ¿no? Pasar de entonces de 46.4 a 58.1 para la industria es un pepazo, ¿no? Es un golpe fuerte. Es un golpe muy fuerte y que tiene que analizarse en términos de gestión técnica porque definitivamente en muchos de estos casos pues son impactos que van con retención muy alta para la industria, ¿no? Para las compañías. Otro tema que llama la atención, bueno, llama por la dimensión, pero no por la circunstancia, es el caso de asistencia médica, ¿no? Pasa del 52.7 al 67%, es decir, 14.4 puntos porcentuales o 27% de incremento relativo. Y obviamente tiene que ver con la pandemia, ¿no? Con el COVID, y no necesariamente todo por COVID, ¿no? Pero obviamente las atenciones derivadas por COVID o afecciones nasofaringias o respiratorias, etcétera, se han incrementado, ¿no? Y ese incremento de costos, además de un sinnúmero de tratamientos y procedimientos que se tenían represados, pues están pasando factura en estos años, ¿no? En este año que pasó. Y eso pese al incremento de primas, ¿no? Porque las primas de asistencia médica como vino crecieron en un 5%, pero no han sido suficientes para aplacar este nivel de incremento de siniestralidad. Y por otro lado tenemos ramos técnicos también con un incremento importante de 13.8 puntos porcentuales o casi 45% en términos relativos, 44%, perdón, ¿okay? Que dado también por su tamaño, ramos técnicos es dentro de los 5 ramos de mayor demanda en el país, influye en los resultados del negocio. Como ramos, en cambio, con un desenvolvimiento más positivo, podemos comentar el de vida colectiva, ¿okay? Que luego de toda la tragedia sentida en el año 2020 por el COVID, donde llegó a una siniestralidad promedio del 72%, ¿no? Cae a 65%, es decir, 6.7% puntos porcentuales menos, o casi un 10% menos de índice de siniestralidad. Siniestralidad. Por lo tanto, es un buen síntoma, y aquí está claro lo que está pasando con el asunto de la vacunación. Lo que siempre se dijo, mientras más rápido nos vacunemos, hay un mayor control de siniestralidad, especialmente por esta mortalidad en exceso que tanto afectó al sector asegurador ecuatoriano, ¿no? Y así tenemos también el caso de incendio, ¿okay? Donde hay una caída de siniestralidad relativamente importante, así como también en los seguros marítimos, ¿okay? Donde la siniestralidad ha sido muy fuerte su caída, ¿no es cierto? En 33 puntos porcentuales y más de la mitad, más del 50% en términos relativos, ¿no? La siniestralidad entonces tiene un segundo partner que ya nos deja ver un poco más en detalle cómo le fue al mercado. Y ahí tenemos el tema del resultado técnico, ¿no? El resultado técnico en cascada, ustedes lo pueden ver en el consolidado, ¿no? Ha sido permanente su reducción, pero permanente. Y no estoy hablando solamente por pandemia, que vendrían a ser los 2 últimos años, ¿no? No, históricamente el resultado técnico de la industria se ha venido afectando, ha venido decayendo.
Mientras en el año 2018 teníamos 252 millones, ya en el 2019 cayó a 235 y de ahí sí para abajo, ¿no? Y ese impacto del resultado técnico, recordemos que las utilidades del mercado han estado en promedio en 50 millones de dólares promedio por año, ¿no? Y entonces, si yo reduzco el resultado técnico, toda reducción del resultado técnico incide directamente en los niveles de utilidad neta luego del mercado, ¿no? Y entonces, si vemos aquí que en el año 2018, por ejemplo, era 252 y el año 2021 fueron 177, estamos hablando de casi 80 millones de dólares menos de lo que era el resultado técnico de esta época prepandemia, ¿no? 80 millones de dólares era casi 2 veces la utilidad neta del mercado histórica, ¿no? 40, 50 millones. Entonces aquí hay un llamado de atención muy importante, más allá de la incidencia propia de la pandemia, pero hay una alerta respecto de la revisión de los temas de resultado técnico y de todos sus componentes, ¿no? En el caso de Vida, por ejemplo, ¿no? Siempre fue un jugador importantísimo en la contribución que hacían a la industria para el resultado técnico total. Miren, en el año 2019, de 235 millones, 142 correspondían a Vida. Es más, Vida contribuía más que los seguros generales, aun cuando su participación era la tercera parte del tamaño del mercado, ¿no? Y entonces, claro, la caída drástica de 100 millones en el año 2020 y esta pequeña recuperación a 62 millones en el año 2021 no es suficiente para aplacar la caída total del resultado técnico. Sigue siendo insuficiente para lo que es el mercado asegurador ecuatoriano, para lo que es la industria aseguradora ecuatoriana. El sector asegurador ecuatoriano tiene aproximadamente 600 millones de dólares en patrimonio. Bueno, ahora un poco más con la salida de Sucre, ¿no? Pero eso significa que para que sea un mercado atractivo, al menos debería tener una rentabilidad sobre patrimonio de ¿cuánto? Del 10, 15, 20%, ¿no es cierto? Y entonces estamos hablando de una rentabilidad sobre patrimonio requerida que está en el orden de los 50 millones de dólares. ¿Ok? Pero con esos niveles de resultado técnico, muy difícilmente el mercado va a llegar a retribuir eso y por lo tanto son capitales de accionistas que están puestos en riesgo, que no tienen la retribución suficiente para eso, ¿no? Entonces hay todo un análisis que creo que vale la pena reflexionar sobre el mismo. Y llegamos al bottom line. Y en el bottom line tenemos el reflejo de lo que ya se venía dando, ¿no? Es decir, años con utilidades de 40, 60 millones, promedio 50 millones de dólares, como le decía, que era el estándar del mercado, y por esa caída, por siniestralidad, ciertamente el COVID, etcétera, etcétera, cae a 5 millones de dólares y termina el año 2021 con una utilidad, pérdida, perdón, neta del mercado consolidado de 5 millones de dólares. ¿No es cierto? Pero aquí hay que hacer, yo diría, un análisis un poquito más amplio, ¿verdad? Y es que el análisis más amplio es que en este resultado técnico consolidado de la industria, Sucre a noviembre reflejaba una pérdida acumulada de 73 millones de dólares. Sucre reflejaba 73 millones de dólares. ¿Ok? Entonces, si hubiera estado Sucre de por medio, por eso estábamos viendo hasta el mes de noviembre que la pérdida del mercado estaba ya en 80 millones de dólares, ¿no? La salida de Sucre lo pone en una dimensión más clara, ¿no? Y es una pérdida de 5 millones de dólares. Pero,
Pero si excluimos a ese resultado acumulado la utilidad que obtuvo la empresa con una mayor efectividad en su gestión, esos 5 millones de pérdidas se transformarían en aproximadamente 13 millones de dólares en pérdidas. Es decir, la situación sería peor, ¿no? Es decir, dejando fuera Sucre, pero dejando también la experiencia de la empresa más efectiva en su gestión de resultado global, el mercado, el resto del mercado, ¿no?, acumulan una pérdida de 13 millones de dólares. Y entonces, más allá de la pandemia, que efectivamente ha tenido su importancia, el mercado tiene que reflexionar sobre estos niveles de equilibrio que tienen que buscarse para mantener, ¿no es cierto?, ese dinamismo y esa solvencia que le ha sido tan característica, incluyendo en épocas de catástrofe, ¿no? Incluyendo en épocas de catástrofe. En cifras, para un poco entender esta dinámica, ¿no es cierto? Ahí vemos, ¿no?, las primas emitidas, por ejemplo, del mercado decrecieron el 5%. Aquí no hacemos ningún escenario que decimos sobre las primas de Sucre, ¿no? Decrecieron. El ingreso de vengado no tuvo el mismo ritmo por una muy sencilla razón. Primero, hubo más retención de riesgo. Al salir Sucre, que era una empresa de mucha cesión de riesgo, hubo una mayor retención. De hecho, el mercado retuvo más como 100 millones de dólares más de lo que hacía antes con Seguro Sucre, ¿ok? Y esa mayor retención, pese a que hubo un incremento ahí de las reservas técnicas, hizo que el ingreso de vengado no cayera en el mismo ritmo que venía cayendo las ventas netas, ¿no? Entonces hubo un mayor ingreso de vengado, digamos, o un ritmo mejor. Pero, nuevamente, ¿no?, el costo de siniestros se creció. O sea, los ingresos iban cayendo, pero el costo de los siniestros son positivos, es decir, crece. Y esa diferencia es catastrófica, ¿no? Tiene un impacto muy grande. En el tema de intermediación, el resultado de intermediación es negativo mayor. ¿Por qué? Porque se dejan de contabilizar todos los ingresos de comisiones por reaseguro cedido de Sucre, ¿no? Y entonces en el consolidado actual tiene un impacto muy grande. Son casi 16 millones de dólares que se dejan de registrar por la salida de Sucre. El gasto administrativo, ¿no?, también tiene ahí un efecto de menor impacto. Y a la larga, bueno, nos lleva a 5 millones de dólares en pérdidas versus 6 millones de dólares casi de utilidad. Eso sí, diciembre 2020 con Sucre, diciembre 2021 sin Sucre. Entonces eso nos llevó a hacer un pequeño análisis. Bueno, ¿y qué pasa si es que solo analizamos los 2 años sin Sucre? Para saber qué le pasó al mercado, ¿verdad?, a las empresas que quedaron en el mercado. Y las empresas que quedaron en el mercado, ¿no es cierto?, obviamente cambia el año 2020, porque tenemos que abstraer todo lo que fue Sucre del 2020 para compararlo con diciembre de 2021, que ya no está Sucre. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos, por ejemplo, ¿ok?, que las primas de las compañías que no son Sucre crecieron en el 14%, 13.6%. Es decir, el mercado se nutrió de 192 millones de dólares, pero aún así quedaron como 100 millones de dólares más, que era lo que tenía Sucre. ¿Ok? De ahí donde sigo insistiendo en este análisis, que los expertos lo pueden afinar más, pero ¿qué pasó con esa parte del mercado? El ingreso de vengado
de las compañías, en vista de que hubo un crecimiento importante, el ingreso de vengado también creció en casi el 6%. El costo de siniestros también creció y de manera muy importante para el mercado, quitando a Sucre. Ha crecido en el 16%. El resultado de intermediación, quitando a Sucre del mercado, es decir, solamente analizando lo que ha sido el resto de compañías sin todos esos ingresos de comisiones recibidas de Sucre, ¿no? El resultado de intermediación, ese costo neto ha sido menor, es decir, ha habido una mejor gestión, pero el gasto administrativo subió algo, ¿no? 3.6% respecto al año anterior. Llegando ya al bottom line, ¿qué tenemos? Que pese al ingreso de prima de ingresos, tenemos un resultado técnico que igual disminuyó en 23 millones de dólares, principalmente por el tema de siniestralidad, siniestros, ¿verdad? Y pese a los esfuerzos para controlar el saldo neto de ingresos-egresos, que usualmente es históricamente negativo en el mercado, ¿okay? Con una pequeña caída del 1.9%, significa que en el año 2020 las compañías que no eran Sucre tuvieron una utilidad de 14 millones de dólares, el consolidado, y esas mismas compañías, sin considerar a Sucre en el 2021, tienen ahora una pérdida de 5 millones de dólares. Con lo cual, la pérdida de ese segmento del mercado realmente son de 19 millones de dólares y en términos relativos casi un 136% con respecto al ejercicio anterior, ¿verdad? Las tendencias, por suerte, están cambiando, ¿no? Yo creo que al menos a niveles catastróficos, como fue la pandemia, esas tendencias están cambiando, ¿no? Pero el mercado debe repensar un poco sobre ese control de la gestión técnica para mejorar su posición hacia el futuro, ¿verdad? Allá hay un reto para la industria al respecto. Y por último, vamos rapidito el tema de finanzas, ¿no es cierto? En tema de finanzas, como información financiera, aquí hay una dinámica de lo que ha sido la evolución de los activos, pasivos y patrimonio. Obviamente, nuevamente está la incidencia de la salida de Sucre a diciembre y por lo tanto ustedes van a notar una caída en estos tres grandes rubros, ¿no? En cuanto al tema de inversiones o de la composición de estos rubros, ¿no es cierto? Tenemos, me muevo un poquito acá para ver, ¿no? Tenemos entonces que las inversiones, considerando la salida de Sucre, cayeron en el 5%, los pasivos cayeron en el 18-19%, el patrimonio también cayó en el 13.5%. Insisto, nuevamente hay una incidencia importante de lo que es la caída o la salida de Sucre. Indicadores en términos generales, voy a referir básicamente a tal vez lo que son más interesantes, ¿no? Ciertamente para el sector asegurador muy importante el tema de liquidez y ustedes pueden ver que hay una mejora en la liquidez, ¿no? De casi el 10 y hasta casi el 20% en términos relativos del mercado y nuevamente, ¿no? 2020 Sucre estaba ahí en esa cifra, 2021 ya no está en esa cifra y eso significa que para el promedio de la industria existía un peso muy fuerte de Seguro Sucre en desmejorar este tipo de indicadores, ¿no es cierto? Y eso por obvias razones, ¿no? El tema de rentabilidad obviamente se aprecia, ¿no es cierto? Que se mantienen esos índices de rentabilidad no muy gratos desde el 2020 y 2021. Los gastos, como ya lo habíamos visto, el nivel de gastos está casi en la misma relación, hay un buen control por parte de las compañías, ¿no es cierto? Y aquí un par de indicadores bien interesantes, porque también demuestra esa incidencia de Sucre, ¿no? Y lo digo porque por el tipo de cliente que tenía la empresa estatal y que están pasando al sector privado, ¿no? La morosidad por primas, por ejemplo, ¿no?
La morosidad por prima se mejoró. ¿Y por qué se mejoró? Porque obviamente el sector público tiene otros esquemas y otras prácticas de pago de prima que inciden en esas tasas de morosidad. Por eso también la salida de Sucre mejora los indicadores de liquidez, porque esa morosidad también incide en el tema de liquidez, ¿verdad? Y así, en otros aspectos, como también ya lo habíamos comentado, en el tema de siniestralidad, ¿no es cierto? La siniestralidad, de alguna manera, con la salida de Sucre, reduce con lo que se venía siendo el histórico del año, ¿ok? Lo mismo en el índice combinado, ¿ok? Hay una incidencia de seguro Sucre, pero igual hay, especialmente en los indicadores de gestión técnica, una llamada importante de revisión y de análisis por parte del mercado para ver cómo se consolidan esos temas, ¿no? Nuevamente, en temas de liquidez, mire cómo se dispara la liquidez tanto ácida como la liquidez normal, ¿no? Con la salida de Sucre, ¿no? Y eso tiene que ver con todo este tema de morosidad, cartera, vencida, etcétera, etcétera, que ese mercado del sector público promueve, ¿no es cierto? Y el último punto, en este asunto de financiero, que a mí me gusta siempre comentar, tiene que ver con el encaje de las inversiones obligatorias. ¿Por qué importante el encaje de inversiones obligatorias? Porque es una medida de la solvencia del sistema, es una medida de cuán sólido se encuentra el sistema para cubrir con activos seguros, líquidos, rentables, como lo dice la propia ley, cubrir esas obligaciones técnicas que se derivan de la gestión y responsabilidad que tienen las compañías de seguros, llámese por obligaciones por pagar de primas o de siniestro, ¿verdad? Y aquí notamos que pese a la pandemia, pese a la crisis, pese a todo, ¿ok? El sector ha sabido manejarse dentro de una cobertura adecuada de sus obligaciones técnicas con respecto a sus activos para protegerla. ¿Ok? Y eso se nota claramente en estos cuadros que presentamos aquí, ¿no es cierto? En esta serie, desde marzo del 2020, cuando comenzó la pandemia, a junio, donde ya se comenzó a ver, ya se vio la reforma que hubo en la resolución de la superintendencia respecto al tratamiento de las inversiones obligatorias y la cartera de prima, ¿no es cierto? Se ha ido incrementando un poco, especialmente por la dinámica que ha tenido la industria, un poquito de crecimiento de reservas de riesgo en curso y también las de siniestro, ¿ok? Hasta terminar con una caída que es notoria por el tema, notoria en las inversiones obligatorias, o sea, en esos rubros que estamos obligados a mantener, a crear, ¿no? Pasivos, ¿ok? Pero no tanto en los activos que sirven para cubrir esas obligaciones técnicas que se mantienen por encima de los 820 millones de dólares, con lo cual ese nivel de cobertura que tenemos ya sin Sucre, esto es diciembre 21 es sin seguro Sucre, da un claro mensaje de que pese a pandemias, pese a crisis, pese a algunas tareas técnicas que hay que impulsar, el mercado tiene los recursos para cubrir sus obligaciones técnicas previstas según la norma correspondiente, ¿no es cierto? Bueno, y eso era básicamente, mis queridos amigos, lo que quería comentarles respecto de nuestra visión de lo que ha sido el sector en este año 2021, que ha tenido algunas particularidades. Muchísimas gracias, gracias por su paciencia. Carla, si hay alguna inquietud, a la orden. Sí, gracias, Patricio. Muchas gracias por tu exposición. Creo que estuvo bastante claro. En este momento le vamos a dar paso a las preguntas. Por lo pronto tengo algunas que te las voy a ir leyendo. Sí, voy a empezar con la primera. ¿Cuánto es el efecto de la extensión de vigencias que existen en algunas pólizas de más de 10 veces a corto plazo en algunos casos?
En estos casos, ¿esto no inflaría los valores que se están analizando en los escenarios 1 y 2 que presentaste en el primer caso, en los primeros, no sé si te acuerdas, los primeros? Sí, definitivamente puede tener una incidencia, ¿no es cierto? Porque son primas que eventualmente se generaron en el año 2021, pero que pudiera ser, por eso yo llamaba la atención de este crecimiento extraordinario que tuvo el mercado en el mes de diciembre, ¿no es cierto? Pudiera ser que alguna parte de esas primas que tal vez eran extensiones de vigencia o coberturas de corto plazo en meses anteriores, se concreten ya de manera anualizada en el año, digamos, en diciembre, ¿no? Por eso pensaría que por ahí tal vez el escenario 2 pueda llevarnos al menos a mi criterio, ¿no? Pueda llevarnos a entender un poco mejor cuál es el real tamaño del mercado, abstrayéndonos de la desaparición de Sucre de las cifras oficiales, ¿no? Pero sí es un tema que obviamente habrá que considerar. No podemos hacer un estudio mucho más completo al respecto porque no tenemos cifras o data para poderla considerar. ¿Se ha considerado desde FEDESEC impulsar o ajustar las políticas de reservas actuales para aliviar a las compañías y otorgar mayor liquidez basado en alguna medida para la liberación o reducción de reservas? Hemos conversado con autoridades, tanto de la superintendencia como la Junta, ¿no es cierto? No descartamos la posibilidad de que por ahí pueda buscarse o encontrarse, digamos, algún tipo de solución al respecto. La posición de las autoridades y los técnicos, yo diría, muy apegado a lo que es el estricto sentido de la técnica y de la normativa, ¿no es cierto?, es que las reservas que se plantean en nuestro mercado son las que usualmente existen en la industria a nivel universal, ¿no? Por ahí hay un par de reservas que a nuestro criterio están duplicadas o no tienen razón de ser y por ahí estamos insistiendo para ver si se liberan esas provisiones para digamos, las compañías puedan tener un poco más de liquidez, efectivamente. Uh-huh. Bueno, siguiente pregunta. ¿Por qué crees que crecen los seguros de vida pese al entorno en el que, un poco hostil en el que se han dado, que han estado últimamente? Perdón, ¿me repites? ¿Por qué crees que crecen los seguros de vida pese al entorno hostil? Bueno, yo pienso que, en primer lugar, el crecimiento que se da este año tiene probablemente unos 3 factores, ¿no? El primero está relacionado con el sistema financiero, ¿no? O sea, recordemos que el seguro de vida que más crece tiene que ver con los seguros de vida colectivos, muchos de ellos están vinculados a operaciones financieras, ¿no? Y el sistema financiero en el transcurso del año pues incrementó también sus operaciones y eso también significa un mayor volumen de seguros para las mismas, ¿no? Por otro lado, está también, yo creo que sí hay una mayor interés de demanda de ese tipo de seguros, porque como se ha venido manifestando desde el año pasado, digamos el año 2020, la pandemia nos hizo tener una nueva percepción de riesgo y especialmente de mortalidad, ¿no? Todos hemos vivido, unos más cerca que otros, los efectos mortales de la pandemia en nuestro entorno familiar, profesional, etc. Y eso crea una percepción de riesgo mayor y por lo tanto una intención de proteger el futuro especialmente de la familia, ¿no? Entonces yo creo que eso también ha incidido en una mayor demanda, ¿no? A menos esa es la tendencia que se ve en el mundo entero. Y tal vez una tercera tiene que ver con los costos, ¿no? Es decir, el impacto que ha tenido la industria
de alguna manera, ese impacto negativo, ¿no? Especialmente los seguros de vida, de alguna manera, en el largo plazo tienen que buscarse algunos ajustes, inclusive por costos de reaseguros, etcétera, dado que el Ecuador tiene una particularidad muy casi única, ¿no? Y es que por ley, por lo que dispone el Código de Comercio, es uno de los pocos países donde se cubre todo lo que pueda venir, inclusive lo que se desconozca que pueda venir, ¿no es cierto? Y lo único que se puede excluir es el suicidio después del segundo año, ¿no? Y entonces eso expone mucho al mercado a un nivel de riesgo, unos niveles de riesgo no conocidos, que a la larga van a terminar pasando factura en los temas de costos de reaseguros y eventualmente en el costo de las coberturas también. Así es. Siguiente pregunta. ¿Qué opinión tienes respecto al proyecto de ley de atracciones de inversión que se ha planteado a la Asamblea Nacional respecto a que el control del sistema de seguro privado pase de la Superintendencia de Compañías de Valores Seguros hacia la Superintendencia de Bancos? Bueno, a ver, el sector asegurador es un ente súper regulado y súper controlado, ¿no? Y el hecho de cambiar de una autoridad a otra, vamos, el simple hecho de cambiar, creo que al sector asegurador le tiene, no es algo que le preocupe, ¿no? Más nosotros como sector asegurador estábamos en la línea, y así se lo planteamos al gobierno, de contar con nuestra propia autoridad de control. Primero, porque eso permitiría que la supervisión hacia esta industria sea más especializada, sea más técnica, pueda contar con mejores recursos y a la larga esa mejor supervisión se transmite en un mejor sistema, en una mejor industria. Y ser una mejor industria tiene muchos beneficios, ¿no? Como por ejemplo más confianza de los usuarios y mayor compra, ¿no? Nosotros planteamos eso, pero el gobierno no dio cabida a lo mismo. Vamos a ver qué pasa en las discusiones que se tengan en la Asamblea, ¿no? Y si no se da, al menos lo que nosotros solicitamos a la autoridad que corresponda, ¿no? Si es banco, si es compañía, es simplemente que se dote a la Intendencia Nacional de Seguros de los recursos suficientes y necesarios para que haga un excelente trabajo. Y eso estamos hablando no solamente de recursos humanos, que por cierto son importantes, sino también de capacitación, de conocimiento, de tecnología, y otro tipo de inversiones que son necesarias para estar a la vanguardia de los estándares de supervisión, que es lo que nosotros buscamos. Si es banco, pedimos que se cumpla eso, y si queda en compañía, como se lo hemos manifestado a la superintendenta actual, también apoyamos totalmente el que el área de seguros pueda contar con mucho más recursos para hacer un mucho mejor trabajo. ¿Qué crees que se debe al crecimiento de siniestros de seguros en el ramo de vehículos? Yo pensaría que ahí hay un tema de ingresos, ¿no? Hay un tema de ingresos que van por el lado, o como mencionaba en la charla, sumas aseguradas que son bajas con respecto al riesgo que se asume, ¿no? Por las características del perfil de vehículo, pero también por el nivel de competencia. Yo pensaría que el mercado debe revisar bien sus experiencias técnicas para tener una suscripción que se ajuste más a la realidad
porque el ramo de vehículos es un ramo complicado, ¿no? Es un ramo que requiere recursos todos los días para estar satisfaciendo las necesidades de los usuarios y por lo tanto es un ramo que hay que manejarlo con mucho cuidado técnico. La falta de cifras de Seguros Sucre a diciembre de 2021 distorsiona el análisis de mercado. ¿Crees que quizás sería mejor analizar las cifras comparándolas de noviembre de 2020 a noviembre de 2021 para incluir a Sucre considerando que hasta noviembre se presentaron sus estados financieros? Sí, lo hemos hecho como sector. Creo que es una dinámica, ¿no? O sea, hacer un corte hasta noviembre es una dinámica, siempre nos falta el último mes, que en términos relativos nos puede dar una mejor visión de lo que ha pasado, por ejemplo, temas relativos como siniestralidades, share de mercados, de los ramos, comportamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no en el acumulado total, que siempre es necesario, ¿no? Es decir, por ejemplo, saber determinar cuál es el tamaño del mercado, ¿verdad? Como federación, sí, hemos hecho esos estudios y lo hemos compartido especialmente con la alta gerencia de las empresas afiliadas para que tengan una mejor dinámica. Pero sí, comparto que probablemente para tener una visión no tan sesgada, el corte a noviembre y noviembre del 2020, al menos en los indicadores relativos, puede ser importante, ¿no? Ahí solamente hay esa distorsión de ese crecimiento inusual de diciembre, ¿no? Que igual trae cola en el resto, de alguna manera, ¿no? Es un crecimiento muy inusual el que se dio en diciembre, especialmente en venta. Uh-huh. Listo. Y a ver, yo creo que por temas tiempo, te los voy a cerrar con esta última pregunta. ¿El incremento en siniestros de vehículos puede referirse al incremento en el costo medio por un costo más alto en repuestos por la crisis de los contenedores? Puede ser, ha pasado en muchos países, el efecto inflacionario que se está teniendo en la línea automotriz es importante, y no descartaría eso para el mercado ecuatoriano, ¿no? Hicimos un sondeo en la industria, pero no tuvimos un feedback contundente como para tener una mejor visión de esto, pero no me extrañaría que también por el lado de siniestros tenga una incidencia la inflación por costo de reparación, especialmente repuestos. Perfecto. Bueno, ya creo que por un tema de tiempo vamos a quedarnos hasta ahí, Patricio. Muchísimas gracias por tu exposición y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado durante este tiempo. Todas las preguntas que han quedado las vamos a tratar de contestar después de manera personalizada. Les vamos a compartir esta presentación y vamos a subir este webinar a nuestro canal de YouTube para que la puedan revisar y la puedan compartir igual con sus equipos después. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a todos, ¿no? Gracias, Carla, y que tengan muy buena tarde, ¿no? Sí. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes.